Es un gusto saludarle tanto a usted que nos acompaña en vivo a través de esta sala de Zoom como a usted que nos ve de forma sincrónica. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Rojas y hago parte del equipo de Elsevier como experto en soluciones. Para hoy tenemos la sesión de Descubre los detalles detrás de las métricas de revistas en Scopus. Entonces vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con indicadores y métricas, particularmente viéndolas desde las publicaciones seriadas, específicamente en las revistas. Rápidamente, antes de ver el temario, le cuento que el único canal de comunicación que se encuentra activo para que usted nos envíe las preguntas es el chat, así que estaremos muy pendientes a resolver todas las inquietudes que nos comparta. De igual forma, es importante que tenga en cuenta que a mediados de la próxima semana se le va a compartir la grabación de este encuentro al correo con el cual usted se registró en Zoom. Para estas dos últimas sesiones del año tuvimos un cambio de link. Entonces es un nuevo Zoom a través del cual nos vamos a conectar para la sesión de hoy y para la sesión del próximo mes de diciembre. Muy bien, entonces el temario que proponemos para este encuentro es el siguiente. Vamos a trabajar estos puntos. En primer lugar, hablar un poquito de métricas e indicadores asociados y ligados a las revistas. Bien, las características más importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de métricas y por qué son importantes dentro del ciclo de evaluación de una revista. Después de esto, explicaremos algunas características importantes que son fundamentales comprender a la hora de hablar de Scopus como herramienta de medición. ¿Qué es lo que hace Scopus? Cómo Scopus, como base de datos, tiene unas funcionalidades que están asociadas a la medición y evaluación de la producción, de evaluación de citas, etcétera, a partir de sus características como base de datos. Después de ello, usted me va a compartir a través del chat, único medio de comunicación activo durante este encuentro, las preguntas que tenga acerca de los indicadores de revistas. Todas las preguntas que usted tenga, pues van a servirnos para explicar un poco cómo funcionan estos indicadores, cuáles son sus fórmulas, cuál es su origen, cuál es el objetivo que tienen dichas métricas dentro del ciclo de evaluación citacional de impacto de una publicación seriada. Después vamos a hablar un poquito de qué son los cuartiles. Es de hecho una de las preguntas más comunes, seguramente usted la va a sugerir. ¿Qué es el cuartil como modelo de clasificación? Particularmente viéndolo desde el cuartil de Sitescore, pero después comparando las diferencias que existen entre Scopus y Shimago Journal Rank. Hay algunas confusiones en torno a esto. Se suele asumir que Shimago es Scopus o que el cuartil de una revista en Shimago es el cuartil de una revista en Scopus, cuando no es así. Bien, entonces vamos a procurar aclarar esto en esta parte de la sesión. Haremos una comparativa de revistas. Se hará una comparativa de títulos de revistas dentro de Scopus a través de diversos indicadores. En total son 7 indicadores que usted puede utilizar para hacer una comparativa gráfica de títulos. Bien, esta comparativa le llevará a tomar decisiones efectivas y eficientes en torno a cuál es la mejor opción de revista en la cual quisiera publicar su manuscrito. Bien, y culminaremos con la resolución de preguntas. En esta parte es importante aclarar que no solamente sobre el final atenderemos sus preguntas, sino que estaremos muy al tanto del chat. Tenemos de hecho una parte en la mitad de la sesión o un poco antes de la mitad que son solamente preguntas, que usted va a compartir todas las preguntas, que si quiere puede ir empezando ya, ya puede iniciar a compartir todas las preguntas que tenga acerca de los indicadores de revistas y la forma de medir estas publicaciones. Entonces, la resolución de preguntas la tenemos en la agenda sobre el final, pero en realidad a lo largo de toda la sesión iremos atendiendo las inquietudes que usted comparta a través del único canal de comunicación que se encuentra activo. Muy bien, entonces culminaremos la sesión con herramientas de aprendizaje continuo y con la respectiva bibliografía que se utilizará para apoyar todo el contexto teórico y conceptual de este encuentro. Bien, entonces este es el temario de esta reunión. Estimamos y esperamos que tome una hora, unos minutos más. Esto va a depender un poco del flujo de preguntas que tengamos durante la misma. Bien, entonces eso es lo que queremos trabajar. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que son las métricas y las revistas. Métricas y revistas. Bien, entonces, por aquí vamos a ver. Mire, estamos hablando de métricas. Muy sencillo. Nos dice Jones en el 2015.
Las métricas son un estudio cuantitativo y de producción de citas de artículos publicados. También evalúa los autores y las revistas donde fueron publicados. Entonces, fíjese que en este texto muy sencillo, Jones nos dice, hay dos tipos de estudios cuantitativos que se les denomina como métricas asociadas a la evaluación de la producción científica. La primera de ellas es justamente la producción. ¿Qué es la producción? Que usted, por ejemplo, va a su perfil de autor en Scopus e identifica que tiene 13 documentos publicados. Entonces ahí está evaluando su producción o alguien más puede hacer esa evaluación de su producción. Usted va y revisa la SPOL, cuántos documentos ha publicado en revistas indexadas en Scopus a través de sus investigadores y ahí está haciendo una evaluación de productividad, en este caso de la institución. Entonces, es el primer tipo de métricas e indicadores, los que están asociados a la producción de contenido, a la producción de, valga la redundancia, productos nuevos en torno a la investigación. Bien, entonces, primer tipo de indicador, producción. Pero también nos dice y citas. Entonces, cuando hablamos de métricas e indicadores citacionales, estas se basan inicialmente en esa referencia que recibe un documento, ¿no? Entonces, ¿cuántas citas ha recibido un documento? Y a partir de esas citas, empezamos no solamente a evaluar documentos, sino que también se evalúan autores y revistas. Esto se le denomina como las entidades. ¿Qué es una entidad? Una revista es una entidad, un autor es una entidad. Son esos actores, por así denominarlos, que hacen parte del proceso de difusión y divulgación de la ciencia. Hay algunos casos donde estos actores, como las revistas, los artículos, los autores, tienen métricas particulares para ser evaluados solamente ellos. Ejemplo, cuando hablamos de revistas, escuchamos mucho referenciar o mencionar el famoso cuartil. Entonces, el cuartil es un modelo de clasificación y evaluación único y exclusivo para revistas. Usted no puede clasificar un artículo en un cuartil o usted no puede evaluar un artículo por el cuartil. Eso no existe. Bien, y no es una buena práctica en torno a lo que tiene que ver con la evaluación de indicadores o métricas. Es que yo escogí este artículo porque fue publicado en una revista Cuartil uno. No tiene sentido esa relación. ¿Por qué? Porque usted sabe si ese artículo está aportando para que esa revista actualmente sea Cuartil uno. ¿Qué tanto aporta ese artículo para que esa revista esté en ese cuartil? Son preguntas que uno se tendría que plantear. Entonces, usted no está escogiendo el artículo por la calidad del mismo, sino que lo está escogiendo es por un indicador de la revista. Es como si nosotros escogiéramos una película para ver en el cine por el director de la película, pero sin saber el contenido. Entonces, no entiendo el contenido, no sé, no me interesa. Creo que es buena porque es publicada por este director de la película. Y en realidad nosotros no lo hacemos así. Nosotros tratamos de entender la síntesis de la película, entender el contenido que vamos a ver, después miramos quién es el director y ahí sí decimos, ah, bueno, es una película interesante que me gustaría ver. Entonces lo mismo pasa con las revistas. Usted no puede evaluar artículos con indicadores asociados a lo que tiene que ver con las revistas. Bien, entonces es importante tener en cuenta esto, que hay indicadores únicos, citacionales, que pueden ser usados para evaluar únicamente una entidad, como hay indicadores que pueden ser transversales. Por ejemplo, el número de citas. Usted puede cuantificar y medir el número de citas de un autor a través de todas las publicaciones que tiene. Del mismo modo para una revista o una publicación seriada o de un artículo, cuántas citas recibió ese artículo. Entonces, esta es una métrica transversal, la cuantificación y la evaluación de citas. Bien, entonces allí vamos identificando los tipos de indicadores que existen. De hecho, los citacionales se van a dividir en dos grupos. El conteo de citas, el número de citas que ha recibido un autor, una revista, un documento, y la formulación de citas. Hay indicadores citacionales que se formulan con algún otro valor para sacar una métrica final. ¿Sí? Entonces, este indicador citas lo vamos a dividir en dos grupos, el conteo de citas y la formulación de citas con otros valores para sacar una única métrica. Ahorita vamos a verlo más adelante. Bien, entonces eso en torno a las métricas, ¿no? Entonces, métricas de citas principalmente, porque por supuesto existen otros indicadores más, pero aquí vamos a hacer énfasis particularmente en estos indicadores de revistas. Ahora, esta sesión se compone justamente de lograr entender estos valores y elementos de tipo cuantitativo. Pero también es importante, y por ejemplo en el manifiesto de Leiden se menciona esto,
es importante y fundamental tener en cuenta no solamente los aspectos de tipo cuantitativo, sino también esos elementos de tipo, de tipo cuantitativo, sino también los elementos de tipo cualitativo. Entonces, fíjese que aquí García Villar y García Santos dice algo. Se puede decir que una revista científica tiene rigor científico si cumple con una serie de aspectos formales como la periodicidad de publicación, la definición del comité editorial, la publicación de instrucciones para autores y revisores. Entonces, la revista, usted no solamente debe ceñirse a evaluarla bajo los criterios de tipo cuantitativo, ¿sí? Entonces, a veces entramos en ese síndrome del túnel, donde no vemos más sino hacia adelante y queremos solamente evaluar el cuartil. ¿Qué cuartil tiene esta revista? Ah, es cuartil 1, perfecto. Pero evaluó tal vez esa revista qué aspectos formales tiene para evaluar, esa calidad y esa rigurosidad a la cual se va a someter su artículo. ¿Sabe qué frecuencia tiene esa revista de publicación? ¿Sabe si esa revista en los últimos meses ha publicado nuevos documentos de un número futuro? ¿Sabe si esa revista tiene un comité editorial diverso de autores de diferentes países e instituciones? ¿Sabe si esa revista tiene abierta, amplia y de forma muy descriptiva su guía para autores? Entonces, esos elementos también son fundamentales a la hora de evaluar una revista cuando la queremos escoger para publicar nuestro manuscrito, cuando la queremos seleccionar para publicar nuestra investigación. Esto es muy importante, entonces siempre trate de sopesar los criterios de tipo cuantitativo que utiliza como las métricas, los cuartiles, los rankings, la clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Trate de sopesarlos con factores y elementos de tipo cualitativo. Evalúe la calidad de la revista más allá de los factores numéricos. ¿Sí? Que eso es lo que nos tratan de decir acá. Además de eso, pues también es necesario evaluar la influencia, que esa influencia se puede evaluar a través de indicadores y métricas que sirven para evaluar esa influencia, esa divulgación, porque al final lo que hacemos con los indicadores es evaluar los interlocutores que hacen parte del proceso de divulgación de la ciencia. ¿Cierto? Entonces, cuando uno utiliza métricas para evaluar un artículo, está evaluando no solamente la calidad del documento, sino la calidad de la difusión de ese documento. Seguramente ese documento, más allá del contenido, ha recibido muchas citas porque también se han creado estrategias de difusión. Seguramente esa revista tiene muy buenas métricas porque es una revista que se trata de difundir, que trata de divulgar los resultados de investigación que publica de forma efectiva. Entonces usted también está haciendo una evaluación y una medición de la divulgación de la ciencia. Bien, entonces es importante, por más de que no seamos comunicadores, tengamos otros roles, otras disciplinas, siempre en todo momento, cuando somos entidades dentro del proceso, nosotros tenemos la responsabilidad de divulgar, difundir y comunicar de forma asertiva nuestros resultados, nuestros productos. Y esto trae consigo visibilidad, un mayor número de citas y demás. Y por eso también es importante entender las métricas, porque esas métricas también evalúan esa divulgación de la investigación. Bien, entonces esto en torno a lo que tiene que ver con los indicadores y métricas. Ahora, hablemos un poco de Scopus como herramienta de investigación. ¿Cómo entra aquí Scopus? ¿No? Entonces ya sabemos los tipos de métricas, la importancia de evaluar las revistas, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos de Scopus como herramienta de medición de la investigación por medio de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que tenga en cuenta? Mire, Scopus es un indexador de contenido, bien, como base de datos. La indexación es un proceso de carácter editorial y no documental. Por tal motivo, nunca nadie en el mundo va a publicar artículos en Scopus. Nunca nadie en el mundo va a indexar artículos en Scopus. Son confusiones que hemos visto de forma repetida en diferentes ámbitos y espacios, donde se nos pregunta, ¿cómo hago para publicar en Scopus? Y la respuesta a esa pregunta es, usted no publica en Scopus, porque es que Scopus no es una revista donde tenga un comité editorial o donde tenga una guía de autores que usted va a leer para seguir unos lineamientos y publicar. No, Scopus es una base de datos que tiene contenido indexado por más de 7.000 editoriales. Entonces, ¿quién se indexa? Las editoriales o las fuentes que hacen parte de unas editoriales. Lo mismo, la indexación.
¿Cómo indexo un artículo a Scopus? No, usted no indexa un artículo a Scopus. Usted publica en una revista indexada. No es lo mismo publicar que indexar. Entonces, publicar es un término de publicación de autor, ¿cierto? El autor, el investigador, los grupos de investigación son los que publican y las revistas son las que se indexan. Bien, entonces la revista se indexó y usted publicó una revista indexada, que quiere decir que su artículo o la referencia de su artículo se va a visualizar en Scopus. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace Scopus? Cuando usted publica su documento en una fuente indexada, lo que va a hacer Scopus es que cosechará la información referencial. Es por eso que como usuario, cuando usted hace búsqueda de documentos, Scopus es una base de datos de resúmenes o referencias, porque no tiene derecho sobre la información que se encuentra allí. Lo que hace Scopus es cosechar y visualizar información publicada por diferentes editoriales de todo el mundo, que para estar en Scopus han tenido que pasar también por unos procesos de evaluación. Bien, entonces allí vamos a tener esto en cuenta. Entonces, Scopus no publica, los artículos no se indexan, lo que hace Scopus es cosechar, ese es el término correcto, información referencial de documentos publicados en fuentes indexadas. Y la indexación, término 100% de carácter editorial y no documental. Bien, entonces esto es importante comprenderlo porque así entenderemos mucho mejor la base de datos, tanto cuando vayamos a hacer búsqueda de documentos, así como cuando estemos hablando de los indicadores y las métricas. Por último, Scopus combina de forma única la información de los resúmenes junto al contenido referencial de los documentos para visualizar y analizar la información a través de diferentes dimensiones. Entonces, cuando usted ingresa a Scopus por medio del portal de la biblioteca de la SPOL, entonces usted se va a encontrar siempre con la misma plataforma y aquí vamos a hablar un poquito de esas características. Por aquí está Scopus, ya lo vamos a compartir, usted sigue viendo ahí la pirámide en pantalla, ¿cierto? Por acá está Scopus. Ya lo voy a compartir, no se preocupe, ahora sí, por aquí está Scopus. Mire. Entonces, acá está Scopus. Mire, Scopus es igual para todas las personas que tienen acceso a la plataforma. No importa en qué parte del mundo ingresen, no importa su rol, eso es lo de menos, o su área del conocimiento, tampoco importa. La plataforma siempre va a ser igual. Lo primero que usted debe hacer es siempre ingresar por medio del portal de la biblioteca de la universidad, ¿cierto? Ahí le va a aparecer que está accediendo a través de la SPOL. En mi caso, yo soy externo a la universidad, por tal motivo, pues me aparece otra organización que me da acceso a Scopus. Pero en sí, la plataforma, en cuanto a su arquitectura web, va a ser exactamente igual. Ahora, Scopus, dijimos, miren, lo que hace Scopus es cosechar información referencial de documentos publicados en revistas indexadas. Bien, entonces lo que vamos a encontrarnos aquí son diferentes dimensiones que tienen datos referenciales. Entonces, la primera dimensión es la dimensión de fuentes, en la que hoy vamos a hacer particular énfasis por el tópico de la sesión. Entonces, las fuentes son ese listado de títulos que se encuentran en Scopus. ¿Por qué se llama fuentes y no revistas? Porque las revistas no son el único tipo de fuentes que hay en Scopus. Si bien son las más populares, las más comunes, las revistas, también en Scopus usted va a encontrar otro tipo de fuentes como por ejemplo conferencias, libros, libros seriados o capítulos de libro individuales. Entonces aquí usted va a encontrar las fuentes que se encuentran indexadas en Scopus. Bien. Después tenemos el motor de búsqueda de documentos, que es el que usamos por defecto, donde siempre vamos a encontrar referencias y resúmenes de documentos. Después tenemos el motor de búsqueda de autores, donde allí buscaremos aquellos autores que han publicado en revistas o fuentes indexadas en Scopus y que Scopus les ha creado un perfil. Más adelante estará el descubridor de investigadores. Este motor de búsqueda sirve para identificar investigadores que son asociados a algún tema y esto nos va a servir para, por ejemplo, pares evaluadores, para identificar coautores o colegas y por último están las organizaciones, que son las instituciones a las cuales pertenecen los autores. Entonces, Scopus siempre va a dividirse en esas 5 dimensiones y todo proviene de la información referencial del documento, ¿bien? De las referencias que trae el documento o los datos referenciales, no tanto las referencias, sino los datos referenciales, el título del documento, la revista donde se publicó, el autor, el año de publicación,
también tenemos la institución a la cual pertenece el autor, etcétera, y todo eso se termina volviendo en diversas dimensiones, ¿cierto? Dimensiones que son al final motores de búsqueda que tiene la herramienta. Nosotros, como lo hablábamos hace un rato, vamos a hacer particular énfasis en lo que tiene que ver con las fuentes, que es a la cual pertenecen las revistas. Pero es importante siempre comprender esas características de Scopus como base de datos. ¿Y qué es lo que hace Scopus con estos datos? Los va a analizar. ¿Por qué? Porque Scopus, además de todo esto, tiene la capacidad de cuantificar las citas, que era lo que hablábamos al inicio, cuando hacíamos referencia a los indicadores. Entonces tiene la capacidad de cuantificar las citas y esa cuantificación de citas pues va a permitir generar métricas que analizarán o que servirán para hacer un análisis de revistas, autores, documentos y demás. Entonces, eso en torno a lo que tiene que ver con Scopus y sus características. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa de la sesión, que es preguntas frecuentes acerca de las métricas de revistas. Aquí yo tengo este punto para que usted a través del chat me comparta todas las preguntas que tiene en torno a las revistas dentro de Scopus y los indicadores que hay acerca de las mismas. Aquí dice, ¿cuál es el objetivo de medir? Ok. Este chat no va a copiar, entonces toca escribir la pregunta. Bien, por aquí, primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de medir? Listo. Bien. Nos pregunta Heidi León, ¿esas métricas están enfocadas a largo plazo o a corto plazo? Vamos a verlo. Mientras yo voy redactando las preguntas, la página se va a ver en blanco, no se preocupen, no está fallando su internet ni su conexión, todo está en orden. Esas métricas están enfocadas a corto, mediano o largo plazo. Listo, muy bien. Aquí estoy viendo las preguntas. Vamos a ver qué más preguntas hay en torno a estos indicadores y métricas. Preguntas de métricas, revistas, Scopus. Bien, entonces vamos a ir resolviendo esas preguntas y vamos a ver después si van a partir de esto, pues usted tiene algún otro tipo de preguntas. Por ejemplo, aquí nos pregunta Heidi León, ¿los indicadores medirán de manera cuantitativa o también cualitativa? Pues aquí vamos a agregarlo. Por aquí tenemos otra pregunta. Uso responsables de las métricas, nos pregunta Rosa. Uso responsable de medir. Mm, bien. Indicadores. ¿Qué indicadores existen? Nos pregunta Rosa. Listo. Bien, ya tenemos aquí dos, cuatro, cinco preguntas. Muy bien. Entonces, avancemos. Miren, la primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de medir? Y para esto nos vamos a devolver a nuestras referencias que usamos al inicio a la hora de hablar de métricas. ¿Cierto? Esta la podemos responder aquí desde la misma presentación. Entonces, mire, ¿qué son las métricas? Y aquí respondemos otra pregunta. Estos son estudios de carácter cuantitativo. Con esto respondemos
la pregunta número 3. Entonces son estudios de carácter cuantitativo que se basan en dos elementos, producción y citas. Bien, y que sirven para evaluar documentos, autores y revistas. También se pueden evaluar instituciones, digamos que entran ahí. Esto se les denomina como entidades. Un autor es una entidad, una revista es una entidad, ¿sí? Son evaluados a través de estos elementos cuantitativos, citas o producción. Ahora, entonces, ¿cuál es el objetivo de medir? El objetivo de medir es, más allá del rigor científico que tenga una revista, ¿cierto? Que eso puede ser considerado como un elemento de tipo cualitativo para evaluar revistas, que por eso le decía, siempre trate de sopesar los elementos cuantitativos como las métricas con los elementos cualitativos como lo que se menciona en la primera parte de este párrafo. Entonces, ¿para qué se usan estos indicadores y métricas? También lo mencionamos en su momento. Esto sirve para evaluar un poco la influencia que tienen esos interlocutores, esas entidades que hacen parte de la divulgación de la ciencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué influencia tiene esa revista particularmente en su área del conocimiento? ¿Cómo lo puedo medir a través de este tipo de indicadores? Por eso es que son importantes. Entonces, de esas revistas se van a clasificar en unos cuartiles y demás, y esa clasificación es un poco para evaluar, organizar más bien a través de grupos de clasificación las revistas o los títulos más influyentes. Bien, y para eso se utilizan este tipo de métricas o indicadores. Entonces, las métricas y los indicadores principalmente se van a utilizar para medir la influencia, el impacto citacional, porque el impacto solo es un término mucho más amplio que aborda y abarca muchos más elementos, pero el impacto citacional de un documento o de un autor o una revista que va ligado a la influencia y a la generación de nuevos conocimientos. Entonces, si a un artículo lo citan, en buena parte de los casos, no en todos, es porque ese artículo tiene contenido relevante o representativo que sirve para generar nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué se está hablando ahí? Lo mismo, la influencia. ¿Qué tan influyente está siendo ese documento? Si una revista recibe muchas citas, quiere decir que probablemente el contenido que recibe esa revista o que publica esa revista es contenido influyente para su área del saber. Entonces, ese es el objetivo de medir la divulgación de la ciencia, medir los interlocutores que hacen parte del proceso de la divulgación de la investigación. Por eso existen métricas para evaluar autores, por eso existen métricas unitarias para evaluar revistas, por eso se evalúan los documentos. Ese es el objetivo de medir. Bien, entonces, eso como primera pregunta que teníamos por allí. Listo. Segunda pregunta. Esas métricas están enfocadas a corto, mediano o largo plazo. Vamos a hacer un ejercicio ya en Scopus y vamos a hablar un poquito de estos indicadores. Mire, recuerde lo que le dije de Scopus. Scopus es un indexador. ¿Eso qué quiere decir? Que las que se indexan son las revistas. Ejemplo, entonces, una revista de la SPOL, cualquiera de las facultades se indexa a Scopus. Esto es un proceso a largo plazo, ¿sí? No es que yo cree una revista o una facultad cree una revista y al otro día se va a indexar en Scopus, porque la indexación, recuerde, es un proceso de calidad, ¿sí? Un proceso de evaluación y calidad. De hecho, la indexación está dividido en tres etapas. Postulación, es decir, Scopus no va y busca la revista y le dice, revista, venga y se indexa. No, la revista, por iniciativa propia, se postula para someterse a una segunda etapa que es una evaluación de calidad. Entonces, validar que la revista cumpla con requisitos de calidad, de evaluación de documentos para estar indexada en Scopus. Y la tercera parte es la aprobación o el rechazo. Ahí ya varía según el caso puntual. Entonces, eso es la indexación. Entonces, empezando por allí, eso es un proceso a largo plazo. ¿Sí? La revista debe tener mínimo 2 años de publicación para estar indexada en Scopus. Entonces, esa es la primera etapa. Empezamos con un proceso a largo plazo. Después vamos a entrar a fuentes y vamos a hablar un poco de los indicadores que existen para evaluar estos títulos. Bien, y estos indicadores también son indicadores a largo plazo. Entonces vamos a buscar por aquí una revista. Usted en la parte superior puede hacer búsqueda de revistas bajo 4 criterios. Puede hacerlo por el área del conocimiento, por el título, por la editorial o por medio del ISSN. Entonces, por ejemplo, busquemos en un área del conocimiento. Busquemos las revistas en agricultura, por ejemplo, en agronomía y ciencia de los cultivos. Entonces aplicamos y nos dice, mire, en esta área del conocimiento
Hay un total, no aplico el filtro, Agronomy and Crop Sciences. Está cargando. Vamos a que cargue. Y allí ya me va a mostrar únicamente los títulos de fuentes que son de esa área del conocimiento. Aquí, mientras va procesando, vamos a encontrarnos una serie de indicadores en estas columnas que aplican para todos los títulos, independiente del área del conocimiento que tengan dichos títulos. Bien, entonces vamos a verlo. No sé si es que está fallando mi conectividad o si sea un tema de caché y cookies. Listo, no, ya. Aquí están las revistas del área del conocimiento, ¿cierto? Cultivos. Entonces, este es el indicador que me va a organizar esos títulos. Fíjese que el de mayor puntaje va dando el orden para los demás títulos. Entonces, estos son indicadores de largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando usted ingresa a la revista, acuérdese de este valor SiteScore 19.2, cuando usted da clic sobre el título de la revista, en este caso, se va a encontrar con esta estructura. Es igual para todas. Entonces, donde está el editor, el ISSN, las áreas del conocimiento y en la parte inferior va a estar la fórmula de la métrica. ¿De dónde sale ese 19.2? Sale de una evaluación de citas y de documentos. Recuerde que cuando hablamos de indicadores de citas, dijimos existen dos tipos. Existe el conteo de citas, que es simplemente omita este valor de abajo, mirar el número de citas que ha recibido un autor, una revista, un libro, un documento, ¿cierto? Ese es un valor. Y el otro tipo de indicadores son los formulados, cuando se formula las citas con algún otro dato para sacar un indicador final. Entonces, ¿por qué es una métrica de largo plazo? Porque para que usted pueda ver la madurez completa de la métrica, debe llevar un buen tiempo en Scopus. Entonces, porque le está evaluando las citas entre los documentos publicados en los últimos 4 años. Entonces, citas entre los documentos publicados, una división. De esta división sale este puntaje. Claro, si una revista acaba de ser indexada, porque en todo momento, todos los años se indexan nuevas revistas, pues el indicador seguramente va a ser un poco menor. ¿Por qué? Porque es una métrica que en este caso requiere de un largo plazo, 4 años, para estar en Scopus. Ahora, la evaluación sí es de mediano plazo, es decir, fijarse ya en el indicador es una evaluación que uno hace cada año. Este indicador cambia siempre cada año, es decir, mediano plazo, porque siempre se va a basar en las métricas del año anterior. Estas métricas no son de actualización diaria, son de actualización anual. Y esa actualización anual se realiza más o menos entre mayo y junio, utilizando los datos hasta la finalización del último año completo. Es por eso que aquí la métrica culmina en 2022. Muy seguramente en mayo o junio del 2024, el periodo de evaluación de este indicador será 2020-2023, que aquí ya lo vemos. Ese es el tracker, el 2023 hasta 2023, en ese periodo de tiempo o en ese intervalo de tiempo, 2020-2023, cuál será el indicador de la revista. Entonces aquí ya veo que esta revista el próximo año, según esta actualización del 8 de noviembre, ha crecido. Bien, entonces esto es muy importante que lo tengamos en la cuenta, en que los indicadores y las métricas, principalmente de las revistas, siempre van a estar evaluados hasta el último año calendario completo. Bien, entonces hasta el 2022, 31 de diciembre en publicación, ¿no? Y citas, sí, también igual hasta 2022, publicaciones de ese año. Entonces son indicadores que son de largo plazo para que puedan existir los indicadores completos, ¿bien? Y de mediano plazo la evaluación. La evaluación va a ser del último año según la producción y citaciones de los últimos 4 años hasta el último año completo, no hasta hoy en día, no hasta el último mes, hasta el último año completo. Y las actualizaciones son en junio, mayo, junio más o menos. Bien, ahí puede ir variando esas actualizaciones. Bien, pregunta número 3. ¿Los indicadores se medirán de forma cualitativa o de forma cuantitativa? Estos son indicadores de tipo cuantitativo. Bien, lo cualitativo ya son factores que usted empieza a determinar. Ejemplo, entonces yo quiero saber, a mí no me gusta el inglés, nunca me ha gustado, entonces yo quiero saber si en esta revista puedo publicar en español.
Entonces eso ya es un criterio que no estoy cuantificando 100%, sino que ya es una cualidad que para mí debe tener una revista en la cual voy a publicar. Entonces yo puedo decir, ah, listo, entonces voy a ver todos los documentos publicados por esta revista, doy clic allí en View All Documents, le lleva un listado de documentos, que son los 2700 que tiene esta revista publicados, va a ir a la izquierda, va a buscar los filtros y busque el filtro particularmente que se llama idioma. Se dice, ah, mire, no, esta revista no publica, solo publica en inglés. Entonces aquí ya usted está usando factores o elementos de tipo cualitativo, pero que están basados en sus necesidades y que establece usted mismo para determinar si la revista se amalgama a sus necesidades y a sus intereses. Bien, entonces es muy importante que lo tenga en cuenta. Usted, los indicadores de tipo cuantitativo ya están establecidos, es simplemente hacer una lectura y una evaluación de los mismos. Los cualitativos los establecemos nosotros mismos, bien, y puede que nos los dé Scopus, como en este caso el idioma, o puede que estén dentro de la página de la revista. Entonces me toca ir a la página de la revista, mirar esos elementos cualitativos. ¿Qué elementos cualitativos se pueden utilizar para evaluar revistas? Lo vimos ahorita en las referencias de García Villar y de García Santos. Está asociado a evaluación de la calidad de la revista, ¿cierto? Esa rigurosidad que tiene a la hora de evaluar artículos. Bien, entonces, si tiene clara su frecuencia de publicación o su periodicidad, si tiene un comité editorial definido, multidisciplinar dentro de la disciplina que tenga la revista, multicultural, si tiene la publicación activa o muy visible, la guía de autores, la guía para revisores, todo eso se parte de la evaluación de una revista, no solamente los indicadores. Entonces, los elementos cuantitativos no están tan ligados a esta métrica, pero siempre deben estar presentes a la hora de evaluar revistas. Bien, las métricas van a ser un estudio 100% cuantitativo. Lo cualitativo, usted lo va a indagar de acuerdo a sus necesidades. Muy bien, siguiente pregunta. Vamos a verla por acá. Muy bien, siguiente, por acá está. Los indicadores medirán, bueno, esto ya lo hemos leído. Listo, uso responsable de las métricas. Bueno, este es un punto primordial dentro de lo que tiene que ver con las métricas, ¿sí? El uso responsable de las mismas. Eh, ¿Por qué? Porque hay personas que a veces no se fijan en el detalle completo de la métrica. Y volvamos a esta métrica llamada SiteScore. ¿Cierto? Que es la que organizó cuando filtramos las revistas hace un rato por agricultura y ciencia de cultivos. Entonces, cuando filtramos por esa área del conocimiento y dimos clic sobre el título, pues estas revistas estaban organizadas por este puntaje. Y ese puntaje ya vimos que tiene un origen de unas citas y unos documentos en unos periodos de tiempo en particular, ¿cierto? Entonces, esto es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque entonces se arranca evaluando el área del conocimiento de la revista. Entonces, esa revista publica en agronomía, pero también publica en ciencias de las plantas, pero también publica en biotecnología. Bien, entonces esta revista ha publicado en el periodo de tiempo establecido, 2019-2020, este número de documentos y esos documentos han recibido este número de citas. Cuando formulamos estos dos datos, nos sale este indicador. Este indicador va a clasificar la revista según el ranking de las áreas del conocimiento que ostenta, porque no es solamente un área, en realidad publican 3 áreas del conocimiento. Entonces, en cada área del conocimiento, este indicador le da un ranking. En ciencias de cultivos ocupa el primer lugar, entre 376 revistas. En ciencias de plantas ocupa el lugar número 6 entre 487. Y en biotecnología ocupa el lugar número 13 entre 299 revistas. Todo gracias a este indicador que está evaluando su relación de citas versus documentos. Bien, entonces, el uso responsable, ¿dónde entra? El uso responsable entra dentro del siguiente elemento, y es que estos rankings son fraccionados o divididos en 4 grupos diferentes, ¿sí? Que es aquí donde ingresan o toman acción los famosísimos cuartiles. Entonces, el ranking del área del conocimiento, 487, 376 y por aquí 299, se va a dividir en 4 grupos y es allí donde cada grupo va a recibir un nombre y es cuartil. Cuartil 1, cuartil 2,
cuartil 3 o cuartil 4. ¿Dónde está el uso responsable de las métricas? En ese sentido, uno, entender que el cuartil es un resultado. El cuartil no es lo único que existe, es un resultado de muchas variables que entran para que este cuartil exista. El cuartil es simplemente una forma de clasificar una revista. Entonces, el cuartil 1 es la primera cuarta parte de estas 376, que tiene una mejor métrica. Eso es el cuartil 1. Después, la segunda parte, cuartil 2 y así sucesivamente hasta el cuartil número 4. Pero nuestro único criterio de evaluación para una revista no puede ser exclusivamente los cuartiles. Bien, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, no, es que si una revista no es cuartil 1, no es buena. Son frases completamente equívocas. Bien, porque es que para que una revista tenga cuartil, recuerde que debe pasar primero por un proceso de indexación. Y la indexación es un proceso de calidad. Bien, entonces está evaluando la calidad de la revista para que haga parte de una base de datos. No todas las revistas que están en la base de datos puede ser cuartil 1, porque siempre se van a dividir en 4 grupos, ¿sí? Entonces, esto es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, hay personas que dicen, no, yo solamente busco revistas cuartil 1. ¿Y por qué? Porque son las mejor clasificadas, sí, pero en realidad no quiere decir que los otros cuartiles sean malos. Bien, solamente que tal vez una revista tiene una mejor capacidad para hacer una mejor divulgación, que se ha generado un nombre durante muchos años en su área del conocimiento, etcétera, pero no hay que minimizar las otras revistas porque no hacen parte de ese primer grupo de clasificación. Bien, entonces, cuartil, grupo de clasificación que va a depender directamente de diversos elementos, que no es espontáneo, no es que una revista diga yo quiero ser cuartil 1, entonces amanecí hoy viernes 24 de noviembre con ganas de ser cuartil 1, no. El cuartil 1 se lo gana bajo diversas variables. Bien, ¿qué otro uso responsable tiene que tener en cuenta con las métricas, particularmente con el cuartil? Que está representado en Scopus por porcentajes. ¿Qué es un cuartil? Una cuarta parte de un 100%. Entonces usted va a encontrar este tipo de porcentajes acá. Entonces, según el rango porcentual en el que se encuentre la revista, ese será su cuartil. Si está entre el 75 y el 99%, es el equivalente a cuartil 1. Si está entre el 74 y el 50%, equivale al cuartil número 2. Y así vamos descendiendo. Entonces, en Scopus no aparece cuartil, sino aparece porcentajes, percentiles. Bien, entonces, resulta que este no es el único cuartil que existe. Y aquí viene otro elemento de responsabilidad cuando se habla de métricas. El cuartil siempre debe llevar el apellido. Esta revista titulada Plant Biotechnology Journal es una revista cuartil 1 en Scopus, según estos datos. Pero puede que en otra fuente de datos como SJR o Shimago Journal Rank, esa revista sea cuartil 2, es normal. ¿Por qué? Porque la fórmula para evaluar ese indicador es diferente. Entonces, uso responsable de las métricas, colóquele siempre el apellido. Publiqué en una revista cuartil 1, no me está diciendo mucho. Si usted me dice, publiqué en una revista cuartil 1 en Scopus, ya le entendí. Bien, entonces es importante que tengamos siempre presente este tipo de elementos. Bien, los indicadores, y aquí esto ya lo hemos mencionado, y ese es otro elemento de responsabilidad, siempre deben ser sopesados con elementos de tipo cuantitativo. Y si usted se lee el manifiesto de Leiden, que es uno de los documentos más importantes que existe actualmente desde hace ya algunos años en torno a bibliometría, una de las conclusiones más relevantes de este documento, de esta guía en temas bibliométricos, es que todo indicador cualitativo siempre debe ser sopesado con elementos cuantitativos. Bien, entonces esto siempre debe ser parte de ese uso responsable de las métricas, pero eso ya lo da usted, ya la base de datos lo que le está haciendo es darle unos datos para que usted, desde su experticia, desde sus capacidades, empiece a darle un valor diferente o a sopesar la calidad de la revista, en este caso.
Entonces usted encuentra Shimago. ¿Qué es lo que pasa con Shimago? Que hay personas que creen que Shimago es igual a Scopus, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Que Shimago usa los datos de Scopus para sacar su propia métrica. Eso es lo que pasa. Bien, pero no es que Scopus sea de Shimago o Shimago sea de Scopus, sino que Shimago tiene su propio indicador basado en la data de Scopus. Entonces, por eso es que toca ponerle el apellido, porque Shimago tiene su propio cuartil, bien, y tiene su propia métrica. Entonces, allí, pues, otro elemento indispensable para ser efectivo y muy responsable con este tipo de indicadores. Y por último, ¿qué indicadores existen? Pues mire, aquí usted encuentra dentro de Scopus tres grandes indicadores. El Sitescore, que ya sabemos que proviene de un número de citas versus un número de documentos. El Shimago, que es un indicador que está directamente asociado a los datos de Scopus, pero que también tiene en cuenta el número de citas. Ahorita le voy a compartir un archivo con las fórmulas. Y el SNP. SJR significa Shimago Journal Rank. SNP significa Source, Normalize, Impact per Paper. Bien, entonces este indicador es un indicador que no es de clasificación, sino que es un indicador comparativo. Bien, este indicador de tipo comparativo es un indicador que va a servir para, valga la redundancia, comparar revistas de diferentes áreas del conocimiento. Entonces, usted tiene una revista que es de ciencia de cultivos, ciencias agropecuarias, y esa revista la quiere comparar con una revista de salud. Entonces, ni Shimago ni Sitescore serán indicadores idóneos para ello. ¿Cuál es el indicador adecuado? El SNP. Bien, este indicador no se mide por clasificación o por rankings, sino que se mide a través de una media, más bien, que es uno. Si está por arriba de uno, quiere decir que está por encima de la media de citas que se esperaría que recibiese esa revista, según su área o sus áreas del conocimiento. Entonces, para comparar esas revistas, entonces usted siempre va a medir qué tan lejos se encuentra una versus otras del uno. Bien, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con estos tres indicadores. De hecho, en este momento le voy a compartir el archivo en pantalla que está por acá. Entonces, mire, acá está la tarjeta de métricas. Para usted que está viendo la grabación de este encuentro, por favor escanee el código QR que está en pantalla. Y para usted que está en vivo, revise el chat en un momento que le voy a enviar el link. Le avisaré el momento particular en el cual lo haga. Entonces, por aquí está el link de la tarjeta de métricas. Entonces usted quiere conocer el detalle de los indicadores. Entonces aquí en esa tarjeta, que ya está como último mensaje en el chat de esta reunión de Zoom, aquí usted va a encontrarse los diversos indicadores. No todos aquí son para evaluar revistas. De hecho, aquí usted identifica, por ejemplo, citation count. Entonces es un indicador que se usa para evaluar revistas, para evaluar autores y para evaluar, perdón, para evaluar artículos, para evaluar autores y para revistas. Documentos, conteo de documentos, producción, se usa para documentos, para autores y para evaluar revistas. Y aquí está, Shimago Journal Rank. Entonces el Shimago Journal Rank, el SJR, es este indicador que usted encuentra acá en este campo. Aquí está la fórmula del Shimago Journal Rank, que es una métrica única y exclusiva para evaluar revistas. El Sitescore, igual, métrica solamente para evaluar revistas. Entonces, en ese archivo que le acabo de compartir, que está en este código QR, para usted que está viendo la grabación, va a encontrarse los indicadores y ahí van a estar las fórmulas de estas tres métricas en particular que hemos abordado hoy, que son las métricas para revistas que tiene Scopus, ¿bien? Porque existen más. Entonces, por ejemplo, está el factor de impacto, que es una métrica de otra plataforma que también está basada en citas. De hecho, la fórmula del factor de impacto está en ese archivo que le acabo de compartir. Muy bien, entonces, antes de continuar, me gustaría saber si existe alguna otra pregunta que usted quisiera agregar a este panel de inquietudes que ya hemos procurado resolver.
Creo que no tenemos ninguna pregunta por el momento. Muy bien. Entonces avancemos. Em, Ahora lo que vamos a hacer es hablar, y con esto vamos a culminar ya el tema de la sesión, de cómo usted puede comparar revistas dentro de Scopus. Bien, entonces, cómo puede utilizar la misma plataforma para hacer una comparativa de títulos. Entonces, recuerde que usted ingresó acá por medio de fuentes y tuvo cuatro formas de buscar fuentes, que son áreas del conocimiento. Buscamos el área del conocimiento de agronomía. También lo puede hacer por un título en particular. Del mismo modo, lo puede realizar por el editorial y por último por el ISSN. ¿Cierto? Son las cuatro formas de buscar para llegar aquí a un título de revista. En la parte superior derecha usted se va a encontrar con un botón que dice comparar fuentes. Va a dar clic allí y le va a dirigir aquí a una serie de gráficas, 7 en total, donde va a poder comparar las revistas en Scopus. Se puede buscar por título, entonces busque por medio, por ejemplo, del término crop, cultivo, a ver qué revistas hay que hablen de temas de cultivo. Crop Journal, Field Crop Research. Voy a agregar aquí las revistas que quiero comparar. Entonces, busco la revista, tengo una revista inicial, ¿no? Que fue la que ya ingresé. Fui al botón que dice comparar revistas, ingresé a estos gráficos y sobre la izquierda coloco el título o una palabra clave para que me sugiera revistas en ese campo que estén ligadas a dicha palabra clave. Y allí las agrego a la gráfica automáticamente. Puedo comparar hasta 10 revistas bajo 7 indicadores diferentes. ¿Cuáles son dichas métricas? Por ejemplo, el SiteScore. Entonces, la revista azul, Plant Biotechnology Journal, tiene un SiteScore más alto que todas históricamente. Pero si me voy al Shimago Journal Rank, veo aquí que esta misma revista tiene un Shimago más alto, pero que también tiene un decrecimiento, al igual que la revista verde, Field Crops Research, pero que la revista roja, por su parte, Crop Journal, en el último año tuvo un crecimiento si lo comparamos con el 2021. Entonces usted empieza a hacer análisis de tipo comparativo de revistas usando los datos de Scopus. También puede comparar el SNP. Entonces dice que en Snip sí están mucho más parejas estas revistas. De hecho, hubo un tiempo donde la revista verde, que es la de Field Crops Journal, tuvo un mejor SNP que las demás. Bien, y ahí usted empieza a ver ese comportamiento. Entonces, el uso responsable de las métricas también tiene que ver con entender en qué momento usar cada métrica. Entonces, aquí usted va a usar esta métrica en Source Normalized Impact per Paper cuando esté comparando revistas de dos áreas del conocimiento diferentes. Entonces, si usted es administrativo de investigaciones y quiere evaluar dos revistas que tienen dos campos completamente diferentes, porque en una revista, en las dos revistas han publicado autores de la universidad y quiere saber cuál revista tiene tal vez más impacto citacional, esta es la métrica que tiene que utilizar y esta es la gráfica que habría que usar. Sí, también es importante eso, saber en qué momento usar una u otra métrica. Esto también va a depender mucho de sus necesidades individuales. De otra parte, tenemos por aquí el número de citas que recibe cada revista por año, siendo la revista Industrial Crops and Products la revista que más citas recibe, ¿cierto? Por encima de la revista Field Crops y la que tiene mejor site-score es la tercera en citas, Plant Biotechnology Journal, es la tercera revista que más citas recibe. Después tenemos el indicador de documentos que publica por año. Entonces tiene una relación directamente proporcional. La revista que más publica, Industrial Crops and Products, es la revista que más citas recibe porque publica más artículos por año. Bien. Después está la revista Field Crops Research. Bien. ¿Para qué le sirve también este tipo de gráficas? Para que evalúe el comportamiento de una revista en publicación y si la revista tiene algún comportamiento extraño a través del tiempo, pregúntele al editor por qué es. Sí, entonces resulta que una revista viene publicando así durante décadas, años, y de un momento a otro crece mucho. Y quiere decir que la revista tuvo un cambio de política editorial. Por ese cambio de política editorial, pues usted tiene que estar enterado como autor y como investigador a qué se debe. Entonces, indague por qué esta revista está publicando tantos nuevos documentos, por qué se sigue manteniendo tan alta y por qué el cambio fue tan abrupto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pueden haber cambios muy grandes.
Entonces, a esto también le sirve para generar un sentido crítico en torno a las revistas. Bien, por lo que hablábamos, hay personas que solamente les interesa el cuartil, ese elemento que hablábamos del síndrome del túnel, donde solamente queremos mirar hacia adelante como si estuviéramos en un túnel y en ese túnel al fondo está solamente el cuartil, nos olvidamos del resto y nos quedamos en ese síndrome del túnel viendo el Q1, Q2, Q1, Q2, Q1, Q2, pero no tenemos en cuenta otros elementos que son necesarios para evaluar revistas. Bien, y aquí pues otros indicadores, porcentaje de documentos no citados por año, entonces cuál revista le citan menos los artículos que publica, entonces evalúe los últimos años, entonces esta revista por ejemplo solamente el 2,86% de lo que publicó en el 2022 no fue citado. Entonces tiene un alto porcentaje de citabilidad esa revista. Son muy citados los artículos que se publican allí. Solamente el 2% o casi el 3% no fue citado. Bien. Y bueno, y esa es la última gráfica junto a los artículos de revisión. Porcentaje de artículos de revisión, esa es la séptima gráfica. ¿Cuántos artículos de revisión publica esa revista? Entonces, la revista, si su artículo es una revisión, entonces la revista que más publica revisiones es Plant Biotechnology Journal. La que menos publica revisiones es Field Crops, perdón, Research, ¿cierto? Entonces ahí ya usted también hace su análisis de artículos de revisión en caso de que su documento sea una revisión. Bien, entonces, vamos a ver, por favor, envíe sus preguntas al chat. Si quiere, también puede compartir sus preguntas a través de micrófono. A partir de este momento se pueden abrir los micrófonos de esta reunión. Entonces, mientras tanto, mientras usted escribe su pregunta o la comparte a través del micrófono, le voy a compartir dos enlaces de interés para usted que en este momento hace parte de esta sesión, ya sea de forma sincrónica o de forma asincrónica. Entonces son dos links de arriba hacia abajo. El primer link es el de un libro de métricas. Entonces el libro es mucho más detallado de lo que es el archivo que ya había compartido previamente. Entonces en este libro usted va a encontrar los indicadores y métricas de Scopus con muchísimo más detalle. Bien, métricas para revistas, métricas para autores, métricas para documentos. El segundo link es el de la Academia de Scopus. Bien, entonces aquí está la Academia de Scopus para que profundice y mejore sus conocimientos en esta herramienta de investigación. El siguiente link es el link o son dos links, en realidad, el de la parte superior es el de inscripción a un webinar que se llama Elsevier Live, todos los martes a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde se repite la sesión. Si usted quiere participar, lo puede hacer en cualquiera de los dos horarios. Y el segundo es el del canal de YouTube, donde quedan las grabaciones, en este canal de YouTube, quedan las grabaciones de estos encuentros de Elsevier Live. Entonces ahí le he compartido todos los links y todos los enlaces a través del chat para quienes están en vivo, para quienes nos ven de forma sincrónica. Por favor, pause la grabación y escanee los códigos QR que hay en pantalla. Muy bien, entonces creo que por el momento no hay ninguna pregunta. Esperemos unos segundos más. Mientras tanto, pues aquí puede ver en pantalla la bibliografía que utilizamos para soportar todo lo que fue el desarrollo de esta sesión. Y por último, pues de mi parte no me queda más que agradecerle por el tiempo que se ha tomado para asistir a este espacio. De igual forma, recuerde que ahí en pantalla está mi correo electrónico para que ante cualquier pregunta o inquietud que tenga, pues me contacte a través de este medio. Vamos a esperar unos segundos porque el chat no me muestra si alguien está escribiendo. De igual forma, pues usted puede abrir el micrófono en caso de que tenga alguna pregunta, pues hágala por el micrófono o si no a través del chat, como se sienta más cómodo haciéndolo. Pero por el momento veo que no existe preguntas de ningún tipo, así que lo que vamos a hacer es dar por culminado este espacio. Le agradecemos mucho por el tiempo que se ha tomado y espero que haya sido un espacio muy fructífero. Que esté muy bien, que tenga un excelente fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.